Bienvenidos una semana más a nuestro podcast literario, Entre Páginas y Palabras. Hoy exploraremos un aspecto fascinante de la obra maestra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, y es la influencia de las mujeres dentro de la obra. Nos acompañará la destacada experta en literatura, la profesora Sara Olivo. Sara, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti por invitarme. Es un placer estar aquí y hablar sobre esta obra de la literatura latinoamericana. Empecemos por contextualizar la obra Pedro Páramo. ¿Qué podemos decir sobre la trama y el personaje principal? Pedro Páramo es una novela publicada en 1955 por Juan Rulfo. La historia se desarrolla en el pueblo de Comala, México, y sigue la vida de Pedro Páramo, un hombre poderoso y enigmático. La novela también es conocida por su estilo narrativo fragmentado y su uso de realismo mágico. Y en esta narrativa tan rica, las mujeres juegan un papel central. ¿Puedes hablarnos sobre alguna de las mujeres que rodean a Pedro Páramo y cómo éstas influyen en su vida? Claro, las mujeres en Pedro Páramo desempeñan un papel crucial en la construcción de la personalidad y la historia del protagonista. Comencemos con Dolores Preciado, una de las figuras más enigmáticas. Dolores es el primer amor de Pedro y su influencia se extiende a lo largo de toda la novela, incluso después de su muerte. Su recuerdo lo persigue y moldea su búsqueda en Comala. Dolores es la madre del protagonista, Juan Preciado. Su muerte es el evento que inicia la historia, ya que Juan Preciado regresa a Comala, el pueblo natal de su madre, después de su fallecimiento, con la intención de buscar a su padre, Pedro Páramo. A lo largo de la novela, Dolores se convierte en un personaje que se comunica con Juan desde el más allá, a través de sus recuerdos y su voz en la memoria de su hijo. Dolores es retratada como una mujer afectada por las acciones de Pedro Páramo. Ella sufrió mucho durante su vida, especialmente debido a su relación con Pedro, quien la abandonó después de su romance pasajero. A continuación, les compartiré una cita sobre cómo Dolores sentía que no era merecedora de Páramo, para que ustedes puedan imaginar un poco del personaje. Preciado se siente honrada y agradecida de que el hombre, que puede tener a cualquier mujer, la haya escogido para ser su esposa. Fue muy fácil encampanarse a la Dolores, si hasta le relumbraron los ojos y se le descompuso la cara. Perdóneme que me ponga colorada, don Fulgor. No creí que don Pedro se fijara en mí. No duerme, pensando en usted. Pero si él tiene de dónde escoger. Abundan tantas muchachas bonitas en Cómala. ¿Qué dirán ellas cuando lo sepan? Él solo piensa en usted, Dolores. De ahí en más, en nadie. Me hace usted que me den escalofríos, don Fulgor. Ni siquiera me lo imaginaba. Wow, Dolores Preciado es un personaje clave en Pedro Páramo. Y esta descripción y enfoque que nos da Sara nos hace entender quién fue ella en la obra. Ahora, ¿qué nos puedes decir sobre Eduviges, otra de las mujeres destacadas en la obra? Eduviges es una figura interesante. Pedro la tomó como amante después de la muerte de Dolores Preciado, y su influencia radica en su papel como consejera y cómplice de Pedro en sus acciones. Eduviges es conocida por su belleza, lo que la convierte en un objeto de interés en la narrativa. Pero bueno, a pesar de su belleza, Eduviges también sufre las consecuencias de su relación con Pedro Páramo. Eduviges no es solo un personaje profundamente desarrollado en la novela, pero su presencia arroja luz sobre la complejidad de las relaciones en el pueblo de Comala y sobre la forma en cómo las mujeres son afectadas por el poder y la influencia de Pedro Páramo. Sin más, pasemos a Susana San Juan. Compártenos un poco sobre este personaje que fue tan destacable en esta obra. Susana San Juan es un personaje fundamental. Aunque no está presente físicamente en la novela, su influencia es palpable. Susana es una hermosa y enigmática mujer que despierta la pasión de Pedro Páramo, el protagonista de la novela. Pedro la idealizó y la obsesiona incluso después de su muerte. Su imagen trágica y hermosa es un elemento constante que lo atormenta y afecta sus decisiones. Esto es bastante interesante, Sara, ya que el personaje de Susana San Juan es un elemento importante en la trama y contribuye a esta exploración de la condición humana en un entorno rural mexicano. Además de estas mujeres, también hay otros personajes femeninos como lo son Dorotea, Damiana y Justina. ¿Puedes hablarnos sobre sus roles en la vida de esta obra? Por supuesto, Dorotea es una figura maternal que le brinda consuelo en momentos de desesperación. Damiana Cisneros es testigo de los horrores de Cómala y su voz narra la tragedia.
Y Justina es la cuidadora de Pedro en su lecho de muerte y es quien presencia su último aliento. Por último, y para despedir este podcast, las mujeres de Pedro Páramo ciertamente tienen un impacto profundo en la vida del protagonista y en la trama. ¿Cómo crees que estas relaciones afectan la construcción del personaje de Pedro y de su historia? Considero que estas mujeres influyen en la degradación moral de Pedro. Lo rodean con tragedia, traición y soledad, lo que contribuye a su trágico destino. Además, estas mujeres representan la opresión y el sufrimiento de las mujeres en una sociedad patriarcal, un tema recurrente en la novela. Gracias, Sara, por tu análisis enriquecedor de las mujeres en Pedro Páramo y su influencia en esta obra. Esta discusión nos proporciona una perspectiva más profunda sobre la complejidad de los personajes y las relaciones en esta novela. Gracias a ti por permitirme hablar sobre esta obra tan significativa. Pedro Páramo es una obra que sigue siendo relevante y llena de significados, y espero que inspire a nuestros oyentes a explorarla en detalle. Sin duda, Sara, y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio tan especial. Les recordamos que Pedro Páramo de Juan Rulfo es una obra que merece ser leída y analizada minuciosamente. Nos vemos la próxima semana para hablar sobre algunos textos de Jorge Luis Borges. ¡Hasta la próxima!